Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Les saluda Pedro Tello en una emisión más de Diano y Paideya y de Radio Sufando con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Y en esta ocasión, pues tenemos nuevamente la presencia de nuestro amigo, el licenciado Raúl Escobar Puente, quien es, es de profesión, es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, donde se tituló mediante examen profesional con mención honorífica. Además cuenta con 2 especialidades, la primera en responsabilidades administrativas de servidores públicos y Sistema Nacional Anticorrupción, y la segunda en justicia administrativa, y además cursó en el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo, así como diversos cursos y talleres, entre los cuales destacan la capacitación para aplicar el protocolo de juzgar con perspectiva intercultural, personas de comunidades indígenas y afromexicanas. Y también es experto en materia de derecho aduanero, de la cual imparte clases en la Universidad de Londres, Campus Ciudad de México. Actualmente, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, donde laboró como oficial administrativo del 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito y principalmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y más recientemente como secretario de acuerdos con adscripción en la Sala Regional de Morelos y titular y auxiliar, de dicho tribunal, donde ha laborado durante los últimos 5 años a partir del mes de febrero del 2020. Y todo esto, él decidió que lanzarse una candidatura de magistrado de circuito por el distrito número 2 del estado de Morelos. Y te damos la bienvenida a nuestro amigo Raúl Escobar Puente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Espero que tú y tu auditorio también se encuentren bien y pues gustoso de acompañarlos nuevamente en una transmisión para tocar temas jurídicos, temas de derecho que pudieran ser de ayuda para la población y tu auditorio. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti. Y en esta ocasión nos gustaría que nos platicaras justamente sobre una de tus especialidades, lo que es el derecho fiscal y la simulación de operaciones. Aquí, para introducir a la gente que nos está viendo y escuchando, hemos escuchado mucho sobre términos de empresas factureras, gente que compra y vende facturas para simular que están haciendo operaciones, pero esto al final de cuentas es delicado, porque una cosa es querer comprobar un gasto, por ejemplo, de una empresa que dicen se gastó 100 pesos en la comida y consigue una factura de 500, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es las simulaciones a gran escala, que lo que permiten el lavado de dinero con las empresas del crimen organizado, y hasta allá llega el alcance de estos temas. Y me gustaría, Raúl, que nos platicaras por el principio, cómo empieza todo esto, ¿no? Sí, claro, pues básicamente como refieres, como bien refieres, pues yo he visto a nivel práctico pues estos esquemas en parte, pues gracias pues al trabajo que hacemos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que su competencia, pues es esencialmente las 2 ramas, la administrativa estrictamente hablando y también la rama fiscal que para efectos de su estudio, pues se ha determinado darle como un tratamiento, un análisis separado justo, pues porque tiene su propia regulación y porque también, aunque los principios son muy parecidos en ambas ramas, pues sí tienen su tratamiento ya a nivel práctico muy particular, ¿no? Entonces, pues en el tribunal, como te comentaba, vemos este tipo de esquemas en ambas vertientes, este tipo de resoluciones, y entonces a la luz de los casos prácticos que han llegado y un poco de las especializaciones que hemos tenido en justicia administrativa, como ya lo presentabas, es que hemos podido profundizar en el estudio de estos tópicos y poder resolver
pues sí, con justicia estos temas, ¿no? Poder encauzar a los contribuyentes cuando pues se salen, digamos, están emitiendo estos esquemas de planificación fiscal, pues principalmente en la afectación que tiene el fisco federal. Digo, no el Código Fiscal de la Federación, que es la regulación en México que prevé esta situación, pues prevé, contempla tanto el tratamiento estrictamente fiscal, vamos a decirlo, monetario de afectación al fisco, cómo es que se va a regular y mitigar esta situación, pero también prevé un capítulo especial de delitos en los que también toca este tema de las empresas factureras, ¿no? Entonces, en cuanto a, por lo que a mí toca y lo que me ha, yo lo que he podido ver en la práctica, pues es la parte estrictamente fiscal, aunque no me es desconocido lo otro, pero pues en este punto yo voy a exponerles un poco los cómo y los porqués, en el ámbito, digamos, el impacto hacendario, ¿no? Que tiene. Entonces, aquí hay que partir de la base de que de una reforma que se suscitó en el Código Fiscal de la Federación en el año 2013. Fue una reforma muy sonada, fue una reforma también pues criticada, estuvo en boga en mucho tiempo y motivó también la interposición de múltiples medios de defensa por todos los contribuyentes. ¿Por qué? Porque les imponía cargas que en su momento se consideraban, y quizás hasta la fecha se siguen considerando excesivas, pero justo el legislador en México determinó que era necesario darle mayores herramientas al SAT para perseguir o mitigar estos esquemas de defraudación fiscal, y entonces justo se hizo esta reforma al Código Fiscal y diversas legislaciones para efectos de poder, de alguna manera, perseguir a los contribuyentes o tenerlos detectados a los contribuyentes que incurrían tanto en esta práctica, digamos, los que venden todas estas facturas, así como también a los contribuyentes que de alguna manera las compran y tener esta regulación, ¿no? Bueno, ¿de qué va esto? Cuando en la reforma que te comento al Código Fiscal, lo que se hizo fue crear diversos mecanismos electrónicos, la muy sonada plataforma del buzón tributario, diversas plataformas del SAT, que concentran gran parte de lo que se le denomina la contabilidad electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que los contribuyentes actualmente, cuando realizan cualquier operación, cualquier persona, estamos ya demasiado supervisados, es una supervisión, digamos, incluso en tiempo real, en la que los contribuyentes cuando van y compran, o van y cualquier factura que se emite, el SAT luego tiene ya, o en breve tiempo tiene a su disposición la información de qué operaciones están llevando a cabo los contribuyentes. Casi esto es en tiempo real y eso permite llevar a cabo una supervisión adecuada, pues justamente de qué operaciones son reales y cuáles son simuladas, cuáles no. Entonces, como te decía, pues se le impusieron diversas obligaciones a los contribuyentes que habilita un buzón tributario, es un mecanismo de contacto que tiene el SAT, es el Servicio de Administración Tributaria, la Autoridad Hacendaria en México, con los contribuyentes, ¿no? Entonces, a través de ese sistema, ese buzón tributario, el SAT es que comunica los requerimientos y diversa información que tiene que comunicarle a los contribuyentes, pues, para cualquier tema que tenga que tratar con él, ¿no? Y viceversa, el contribuyente también a través de esta plataforma puede efectuar diversos trámites y solicitudes, ante el SAT, ¿no? Entonces, ahora también, uno de los requisitos también que se estableció fue la obligación de tramitar certificados de sello digital para efectos de poder expedir facturas. Pues estos certificados son sistemas electrónicos que condensan información y que permiten, digamos, serializar las facturas a modo de que no se estén repitiendo y cada una tenga sus mecanismos electrónicos de seguridad, una cadena de sello digital, un folio y tal. Entonces, y es lo que permite que cualquier contribuyente registrado y dado de alta ante el SAT pueda emitir o expedir este tipo de comprobantes. Las facturas ahora se les denomina en México CFDIs o comprobantes fiscales digitales por internet, ¿no? Bueno, pero esto ¿qué tiene que ver, ¿no? con los contribuyentes o cómo es que se hizo esta regulación? Creo que la mejor manera o la manera más sencilla de explicar esta situación, pues es empezar por el impacto
fiscal que tiene el hecho de poder comprar vender estas facturas, ¿no? Y la simulación que se tiene. Para esto, pues me voy a permitir explicar un poquito a grosso modo, de cómo funciona o cuál es la mecánica de cálculo, por ejemplo, del impuesto sobre la renta. Y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínate que tienes a una persona que vende, comercializa productos en una tienda, ¿no? Entonces, esta persona, para poder comercializar sus productos, pues él tiene primero que surtirse, ¿no? Porque si no, ¿qué va a vender? Entonces, cuando esta persona en su negocio, pues compra diversos insumos a varias empresas, que los refrescos, que el pan, que el huevo, el jamón, por ejemplo, pues esa persona hace una inversión, un gasto. Entonces, cuando esta persona comercializa y vende, pues si digamos que se hace como, por ejemplo, fuera cualquier supermercado, ¿no? Pues ahí los esquemas están más controlados y pues al final de cuentas, sea que el contribuyente, el que compra, quiera o no quiera la factura, pues los sistemas contables o de registro de las empresas, ya muy consolidadas, pues tienen que registrar operaciones de todos los contribuyentes que consumen, sea que pidan factura o no. Entonces, pues ahí digamos que hay contribuyentes que pagan o eligen pago, pueden elegir por efectivo o pueden elegir por transferencia o incluso pues pago por tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? El consumidor pues va y compra y le entrega, vamos a decir que es por pago por tarjeta, ¿no? Entonces, van 10 personas y compran diversos insumos. Ajá. Entonces, cuando él recibe la cantidad en su cuenta bancaria, digamos, pues es lo que ingresó en su patrimonio, ¿no? Esos son ingresos. Entonces, pero, digamos, la mecánica de cálculo no graba la totalidad de lo que llega a la cuenta bancaria de un contribuyente que realiza operaciones. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón de que todo lo que ingresa a la cuenta bancaria no es estrictamente hablando una ganancia. El impuesto sobre la renta, ¿qué es lo que grava o qué es lo que actualiza digamos, que se cause la contribución? Uno paga impuestos sobre la renta cuando uno tiene una ganancia por alguna situación. Yo, por ejemplo, que trabajo en el tribunal, pues soy empleado del servicio público y mi ganancia, pues es por lo que me pagan por hacer mi labor de hacer proyectos de sentencia. Entonces, pues esa es mi ganancia en una quincena. Llega mi nómina y entonces, pues eso para mí todo es ganancia. Pero quienes realizan operaciones comerciales, pues no todo lo que ingresa es ganancia. ¿Por qué? Porque la ganancia de esta persona que realiza operaciones comerciales, pues para obtener esa ganancia, primero tuvo que haber invertido. Entonces tenemos un gasto contra un ingreso. Ajá. Y entonces la ganancia es esa diferencia, por ejemplo, de un refresco, ¿no? Si la persona, el vendedor, expende o vende el refresco en 15 pesos, no los 15 pesos son un ingreso para él, ¿no? Entonces, su única ganancia va a ser el peso o los 2 pesos que le gana a cada refresco. Y eso es lo que puede ser objeto de gravamen. Es decir, sobre esa ganancia es por lo que el SAT te puede cobrar impuestos, nada más. Entonces, la lógica de cálculo del impuesto sobre la renta es todos los ingresos menos todos los gastos. A estos gastos se les llama deducciones siempre y cuando estos gastos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Ese es un requisito esencial para que uno pueda realizar deducciones estructurales o digamos dentro de una operación comercial. Tienen que ser gastos estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Entonces, aquí estos son conceptos como muy esenciales que tenemos que tener en cuenta para poder conocer cuál es el verdadero impacto fiscal que tiene el hecho de comprar facturas. Entonces, ahora, por ejemplo, pues voy a permitir poner otro ejemplo, ¿no? Suponiendo que es un contribuyente que comercializa, pues, vamos a decir, granos de maíz, ¿no? Este contribuyente, pues si él es el que siembra, él realiza muchas inversiones a lo largo del año y solo en el momento en el que cosecha y vende el producto es cuando él tiene ganancia, pero mientras hizo diversos gastos, ¿no? Entonces,
pudo haber hecho gastos desde el hecho de pagarle a personas que van y limpian el terreno, ¿no? Pagar quien fumigue, o sea, la fumigación, porque la plaga pues llega de repente y si no uno no tiene el mantenimiento adecuado, pues ahí puede caerle plaga a la cosecha y se pierde completamente, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, que llega la sequía y hay que mandar y tener ahí, digamos, pues mandar a traer la pipa de agua que riegue, porque si no se va a perder, también es otro gasto. Entonces, son muchos gastos y el contribuyente al final, cuando vende el producto, es donde va a tener una ganancia, que es esa diferencia entre todos los gastos que se tuvieron y todos los ingresos que él tuvo, ¿no? Entonces, sí, perdón ahí que te interrumpa, Raúl. También creo que aquí es importante señalar que de acuerdo al régimen que uno está dado de alta en Hacienda, es el tipo de gastos, ¿no?, que se pueden deducir de impuestos, sí, claro. porque no es parejo, ¿no? Es que a veces hay personas que dicen, es que, no sé, me fui a comer algo y meto la factura, me gasté esto, ropa, y meto la factura, ¿no? Entonces, efectivamente, a nivel general, sí es una suma y resta, ¿no? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto de ahí tengo que pagar de porcentaje de IVA, impuestos sobre la renta, en fin? Y después las deducciones, ¿no? Pero ahí sí hay, me parece que se llaman misceláneas fiscales, ¿no? Las que salen cada año, donde dice esto sí y esto no. Y, por ejemplo, dentro de las más comunes, no sé si puedes mencionar algunas, ¿no? Sí, mira, por eso el concepto de estrictamente indispensables, en esto me voy a detener para Ajá, orientar en esa parte, ¿no? Justamente como lo refieres, el concepto es clave de estrictamente indispensable para la actividad. ¿Por qué? Porque no para todos los contribuyentes va a ser estrictamente indispensable un gasto para desarrollar esa actividad. Lo que dicen las leyes fiscales es que un gasto se considera estrictamente indispensable cuando sin ese gasto tú no podrías realizar tus operaciones y por ende no podrías tener una ganancia. Ajá. Entonces, ok, digamos, por ejemplo, si un contribuyente, digamos que se dedica al marketing digital, ¿no? Es sus operaciones, ¿no? Ese contribuyente, pues si quisiera deducir un gasto por 1 tonelada de frijol, pues no tiene lógica con sus claro, operaciones registradas, ¿no? Entonces, esa persona no podría deducir ese gasto porque de entrada ese gasto, o tendría que explicar demasiado bien por qué sí, o cómo, en la sí, lógica de sus operaciones, claro, pues ese gasto fue estrictamente indispensable. Como, por ejemplo, en caso contrario, sí lo sería, para el ejemplo que te pongo, una compra de una computadora, por decir. O sea, es evidente que ese contribuyente no puede realizar su actividad y no podría tener una ganancia si no tiene una computadora, un estabilizador, por ejemplo, para videos. Entonces, o sea, diversos insumos que sí va a ocupar. Viceversa, el contribuyente que se dedica a una actividad agropecuaria y que está en ese régimen fiscal, que puede tener, ¿cómo se llama esos beneficios fiscales? Diversos beneficios fiscales que para ellos aplican, él no podría deducir pues gastos relativos a un estabilizador, por ejemplo, de celular, ¿no? Para grabar video. O sea, ¿por qué? Porque pues no tiene lógica o tendría que justificarlo demasiado bien, cómo es que ese gasto le va a ayudar a generar esa ganancia, ¿no? Entonces, ahí es donde va variando el concepto de estrictamente indispensable, pero ese concepto se tiene que ajustar a cada actividad de cada contribuyente, porque no todos los gastos son estrictamente indispensables, ¿no? Por ahí alguna vez me encontré con un asunto en donde se cuestionaba para efectos de deducciones un tema de estrictamente indispensable. Y fíjate, cómo es que se tiene que ajustar incluso a momentos. En esa situación, pues eran como diversos tickets que se estaban tratando de deducir, una empresa que estaba tratando de deducir como insumos de como si tú fueras al súper, ¿no? Y compraras, hicieras todo tu ajá, súper, y entonces, y dices, pues es que, ¿de qué te sirve a ti para tu actividad el jamón, por ejemplo, ¿no? Y comprar una sí, sí, crema y así. Entonces la un bolillo, empresa, ¿no? pues, ajá, trataba de meter como su ticket, era una microempresa, y entonces los tickets, pues, del empresario, no sé, de todo saber, pues Sí, lo trataba de meter. Pero ¿sabes qué? Sí fue, en algún momento sí se pudo considerar estrictamente indispensable: gel antibacterial y jabón. claro,
¿Sabes por qué? Porque esos tickets se compraron en la mera pandemia, en el tema, y el Ya. tema de mantener todo sanitizado y controlado para que, y justo fue su argumento de la empresa, si yo no hacía esos gastos, mis trabajadores no podían venir a prestar sus servicios porque yo tenía que tener espacios sanitizados y era un gasto fuerte por cloro, gel antibacterial y diversas cosas, y entonces pues sí, de alguna manera sí se le pudo dar ese tratamiento de estrictamente indispensable, porque sin esos insumos no se hubiera podido generar ganancia, ¿no? Entonces, de eso va el concepto de estrictamente indispensable para la actividad, pero te digo, se tiene que ajustar a cada caso concreto. Y justo es una muy buena acotación la que hiciste porque eso tiene mucha relevancia para el tema de cómo detectan a las empresas factureras. Pero bueno, entonces ya quedó establecido que primero tenemos una serie en el orden que quieran. Si quieren, primero hay inversión y luego hay ganancia, pero esa diferencia, o puede haber primero ganancia y luego más inversión, como sea, esa diferencia entre lo que ingresa y lo que tengo que gastar para generar esa riqueza es lo que puede ser su sujeto de gravamen o de pago de impuesto. Hay una peculiaridad también en el impuesto sobre la renta, que es, si tú generas una riqueza, tú estás obligado sobre esa riqueza a pagarle al SAT el impuesto. Por decir, si tú ganaste en un año fiscal, un ejercicio fiscal, 1,000,000 de pesos, pero tuviste gastos por 800,000 pesos, tú tienes que pagarle al SAT impuestos sobre la renta calculado a la tasa correspondiente sobre los 200,000 pesos de diferencia. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es al revés? Si yo tuve que hacer muchos gastos y las inversiones, digamos que no obtuve ganancias en ese año, al contrario, fueron más los gastos que lo que yo ingresó. Eso se llama pérdida fiscal. Y cuando hay pérdida fiscal, es al revés, o sea, es el resultado fiscal, es el SAT el que tiene que de alguna manera, pues, apoyar al contribuyente con un resultado a favor que le sale al contribuyente, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde juegan entran el tema de las facturas. ¿Por qué? Porque en las operaciones reales puede ser que un contribuyente pues tenga 1,000,000 de pesos, ¿no? Y sus gastos reales fueran de 700,000 pesos. Entonces la diferencia son 300,000 sobre los que hay que pagar contribuciones. Pero si el contribuyente empieza a meter más facturas de actividades que no realizó, pero que tiene las facturas, pues empieza a disminuir ese margen de ganancia, ¿no? Para efectos fiscales. O sea, a lo mejor él realmente tuvo mayor diferencia, o sea, mayor ganancia, pero cuando empieza a meter facturas con gastos simulados, empieza a ser más chiquita la diferencia, al grado de que a veces quedan a la par y resulta que el contribuyente durante muchos años, 5 o 6 años, pues lleva en el resultado fiscal lo mismo que gana es lo mismo que gasta. Y bueno, ahí la lógica dice, pues ¿quién se va a dedicar a una actividad así cuando un contribuyente realiza actividades onerosas? ¿Quién va a realizar una actividad 5 años manteniéndola así sin ninguna ganancia, ¿no? Ahí como que ya no guarda lógica, ¿no? Entonces, ahí es Sí, donde empieza. sí, claro. Bueno, esto desde luego tiene mucha lógica lo que comentas. Suena raro, ¿no? Estar trabajando nada más pues para sobrevivir, pero yo estaba recordando ahorita que mencionabas estos casos durante la pandemia, ¿no? Había servicios que eran indispensables, estaba todo cerrado, ¿no? No sé si recuerdas tú o recuerda el auditorio, que salías y las calles estaban vacías, Sí, claro. estaba todo solo, pero necesitabas ir, por ejemplo, a una tienda, comprar cosas, necesitabas, no sé, cosas básicas, ¿no? Me refiero. Entonces, incluso hubo empresas que tuvieron que cerrar porque ya no aguantaron pagar renta, empleados, pero hubo otras que, pues teniendo pérdidas, tuvieron que seguir adelante porque supongo que, por ejemplo, líneas de autobuses, ¿no? Muy poca gente viajaba por el miedo a que se fueran a contagiar, más estando en un lugar sellado, ¿no? Como los autobuses foráneos no tienen para bajar las ventanas, entonces hay que respirar el aire que está recirculando. Entonces, en esos casos me imagino que sí, si no es que salieron tablas durante el año, 2 años de pandemia, eh, sí salieron perdiendo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué trato les da el fisco?
Sí, justo lo que yo te decía es que eso se le reconoce en la normatividad como pérdida fiscal. Ajá. Y entonces la pérdida fiscal, digamos que es como un saldo que tiene el contribuyente, pues en donde es el fisco el que lo tiene que apoyar, se calcula la tasa, pero, o sea, si la diferencia es positiva, digamos, o sea, si hay ingreso, hay ganancia, pues es uno el que le tiene que dar al SAT. Si al revés, si la diferencia es negativa, o sea, es el contribuyente el que pierde en esa mecánica de cálculo, el contribuyente tiene un saldo, digamos, a su favor. ¿Qué es lo que puede hacer el contribuyente? Pues ahí hace cuenta que salió el resultado al revés, ¿no? Yo perdí en un año fiscal 200,000 pesos. Ok, se calcula la tasa del impuesto sobre esos 200,000, que en este caso saldría, digamos, que favorable al contribuyente, y el contribuyente puede tener ese colchoncito ahí. Ese resultado fiscal negativo o ese saldo a favor, digamos, se puede ir diluyendo en ejercicios posteriores del impuesto. Como, por ejemplo, al siguiente año, ahora sí tuve ganancia, ¿no? O ponle, 2 años tuve resultado negativo, ya se acumularon pérdidas fiscales de 2 años, ¿no? En el tercer año ya tengo un resultado positivo, o sea, ya tengo ganancias. Yo en teoría ese año le tendría que pagar al SAT, le tendría que pagar impuesto, pero como tengo, digamos, ese saldo de cuando yo le perdí en los años fiscales en los que yo perdí, yo ese resultado fiscal negativo puedo irlo diluyendo en los siguientes ejercicios, a modo de que si en el siguiente año, por ejemplo, en el que sí tuve ganancia, le tenía que pagar al SAT de impuestos sobre la renta 60,000 pesos, por decir un número, pero tengo un resultado fiscal a mi favor porque le perdí en años anteriores de 90,000 pesos, yo puedo diluir y entonces o neutralizar, digamos, lo que le debo al SAT con lo que me quedó a deber el de ejercicios anteriores y decir, bueno, si en este año te debo 60, pero me quedabas a deber antes 90, neutralizamos y entonces voy disminuyendo la pérdida fiscal, o sea, a modo de que en algún momento pues se vayan, digamos, haciendo como un tipo de compensación, ¿no? Esa es la mecánica en la que funciona, porque así como el SAT, como yo tengo la obligación de contribuir cuando tengo ganancias, viceversa, cuando tengo pérdidas, también tengo un apoyo, digamos, hacendario, un apoyo fiscal. Ajá. Es más o menos así como funciona la mecánica del resultado fiscal cuando es negativo. Oye, Entonces, y de esto, perdón, Raúl, eso no es algo que se improvisa, ¿no? De hecho, incluso aunque las páginas del SAT son muy amigables, ya, algunas no tantas, ¿no? Porque son aspectos ya técnicos, ¿no? Técnicos de saber hacer una declaración, qué declarar, qué régimen tienes. Para empezar, debes de conocer tu régimen, ¿no? En el cual estás dado de alta. En fin, todo esto pues no está tan sencillo, ¿no? O sea, se requiere muchas veces, yo creo que en la gran mayoría de los casos, tener un contador, alguien que sea experto en esto, porque incluso aunque sean contadores, yo me he encontrado con gente que no se especializa en este tema tributario, ¿no? Hay contadores especialistas en nómina, en adquisiciones, en muchas cosas, cierto. pero eso es una especialidad. Entonces, ahora que te escuchaba hablar de estos temas, tú los conoces porque ha sido parte de tu trabajo y parte de tu especialización, pero ahora que ha sido todo este tema de las campañas, ¿no? Te estás enfrentando pues a una candidatura, ¿no? Para magistrado de circuito allá en Cuernavaca. Yo creo que sí es importante que el votante, entiéndase todos, sepamos quién está ahí, o sea, quién, por ejemplo, quién es el candidato 1, el 2, el 3, el 4, en fin, para saber que esas personas tienen la capacidad y el conocimiento, porque pueden ser muy buenos profesionistas, pero esos son temas muy, muy específicos y que a mí me gustaría preguntarte cuántos de estos casos llegan, no sé, al mes o al año a una magistratura, a un juzgado, porque son importantes. Aquí es el dinero que paga el contribuyente y ese dinero se debe de transformar, digo, se debe transformar en servicios de salud, servicios de seguridad, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es un punto bien, bien sensible, ¿no? ¿Cómo es que pues debe de manejarse todo esto? No se puede improvisar, insisto, pero ¿cuántos temas así más o menos te llegan o llegan ahí donde estás? En el entendido que no es lo mismo el lugar donde estás a un lugar como la Ciudad de México, ¿no? No, sí, claro, desde luego, mira.
Hay muchas variaciones a considerar, dependiendo de la región económica en la que uno está. Porque, por ejemplo, en lugares en donde se concentra o hay mucho movimiento de riqueza, ya sea por las actividades, o sea, por el concentrado de personas que hay, como en la Ciudad de México o ciudades importantes, en Guadalajara, por ejemplo, o sea, porque son sectores altamente productivos e industrializados, como por ejemplo en el caso de Querétaro hay como hay industria ahí, desarrollo de industria importante, o lugares en donde hay aduanas, incluso por ejemplo marítimas y así, eso también genera una variación importante y eso hace que los asuntos que ingresen en un determinado lugar en materia fiscal, pues se puedan disparar o puedan ser menores en cuantía. En el caso de Morelos, yo lo que he detectado es que pues la región es más que nada un sector comercial de tipo turístico, ¿no? Es como la parte fuerte y cierta industria agropecuaria. Entonces, o sea, sí se mueve el capital, pero tampoco es un volumen así abismal, ¿no? Entonces, yo diría que más o menos aquí en la región se dividen como 50-50, o sea, no está parejo, está 50% de asuntos administrativos, 50% de asuntos fiscales, pero tienes toda la razón, o sea, en este tema fiscal se ven un buen de situaciones. Un tema es el que estamos abordando hoy, es el tema de empresas factureras, pero otras situaciones también es propiamente de los cálculos de las empresas o en donde hay esquemas de planificación fiscal sin meter facturas, o sea, son una cantidad de situaciones y la realidad es que el aspecto fiscal es de los que más cuesta trabajo, digamos, ir desarrollando, ir entendiendo al menos en el tribunal en el que estoy, justo porque las figuras, a veces hasta los mismos conceptos son muy parecidos, excepciones a las exenciones, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta se escucha como trabalenguas, pero entenderlos Sí, sí. es justo lo más importante para poder resolver cuándo un contribuyente sí debe y cuándo no debe, ¿no? O sea, no tiene que pagar el impuesto, porque igual de grave es que uno a un contribuyente lo exente de pagar injustificadamente, como que lo obligues a pagar también cuando no lo debe, ¿no? Entonces, Claro. si tú al momento, una persona juzgadora, al momento de resolver, no tiene nociones como muy puntuales de cómo funcionan los impuestos y tal, o sea, uno podría estar declarando nulidades de créditos fiscales por decir algo, y pues sin justificación, y lo que eso hace es que no haya dinero para temas como los que tú comentas, que es las contribuciones se deben encontrar encaminadas pues a toda a sufragar todos los gastos que el contribuyente, más bien que todo el aparato gubernamental tiene que realizar para operar servicios de salud, alumbrado público, el bacheo de calles, carreteras, infinidad de servicios que se tienen que prestar por parte del Estado. Entonces, por eso es importante que cuando llegan los conflictos en materia fiscal, pues sí uno tenga como el conocimiento técnico, pues para poder diferenciar o dilucidar frente a qué esquema o qué figura está y poder, pues resolver como, ¿no? Entonces, pues Oye, Raúl, eso en cuanto a tu pregunta, te digo, sí, oye, Raúl, y ahorita ya que te estaba escuchando, de hecho, pues la autoridad hacendaria es el SAT, Sistema de Administración Tributaria, es quien te requiere, ¿no? Por ejemplo, a través vía algún citatorio, a través del famoso buzón tributario, ¿no? Te dice, oye, aquí hay algo que tienes que venir a aclarar, ¿no? Entonces, pues ahí, cuando recibimos una cosa, es como recibir la letra escarlata, ¿no? O sea, aquí, ¿qué pasó, no? Pero ya cuando vamos, obviamente tenemos que consultar a un contador para que nos diga, oye, sí, te faltó esto, se puede subsanar, en fin. Es decir, el mismo SAT, la misma Secretaría de Hacienda, pues trata de arreglar las cosas, ¿no? Cuando el contribuyente, pues, o no sabe o lo hizo mal, o el que está haciendo las cosas mal de plano, pues de manera dolosa, ¿no? Estas empresas factureras que comentabas hace rato, pues se requieren. Pero me imagino que ya donde estás tú, que es una instancia judicial, ya son los casos que ya no hubo arreglo, ¿no? Ahí en el SAT, o sea, imagino, citaron al contribuyente y el contribuyente dijo, pues yo estoy bien porque esto y otro, y me imagino que se van a juicio, ¿no?
Sí, mira, ¿cómo funciona este tema en cuanto a créditos fiscales, no? Porque con el tema de facturas, yo hasta donde entiendo, pues ahí no hay como, digamos, manera de arreglarlo, ¿no? De acordar. Cuando el SAT detecta, porque de verdad es una práctica de evasión fiscal muy fuerte que implica para el Estado y para la hacienda pública, implica una disminución importante de recursos. Ahí el SAT, hasta donde yo comprendo y la vista me alcanza, no hay arreglos en ese tema. Lo que sí puede haber es cuando un contribuyente en el día a día, digamos, de sus operaciones, ¿qué le faltó ajustar aquí? ¿Qué quiso disminuir ahí como algún ingreso? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto lo manejo por debajo del agua para que no me cobren, tal, y el SAT se da cuenta, entonces, pues dice, no, tú me fuiste declarando, pues estos ingresos, yo te digo que tus ingresos son así, y entonces, pues, en ese sentido, pues necesito que tú ajustes y que tú te autocorrijas, ¿no? Eso es como durante la revisión o las visitas domiciliares, es una primera manera en que puede haber de poder, enmendar la situación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desde el inicio de un procedimiento de fiscalización, el contribuyente, el SAT le dice al contribuyente, ¿sabes qué? Si tú regularizas tu situación solo, te voy a perdonar un poco de las facturas, algún monto, te las voy a calcular en un porcentaje menor, y entonces, pero entre más te tardes, pues más, va a ir subiendo el porcentaje de las facturas, ¿no? No es lo mismo autocorregirse justo al inicio de cuando te inician las facultades de comprobación, te empieza la visita domiciliaria, pues que te esperes hasta que el SAT llegue al final del cálculo y te diga, me debes tanto, ¿no? Entonces, justo, pero mira, ahí yo también he visto que con independencia de ello, ya una vez llegando a juicio incluso, pues creo que sí puede haber como acercamiento con el SAT por parte de los contribuyentes, porque hay veces en los que llegan los juicios con nosotros y por unas u otras el contribuyente llega y se desiste del juicio, por decir, ¿no? Yo lo que entiendo ahí es que, pues de alguna manera, a lo mejor llegó a pláticas con el SAT y de alguna manera encontraron un punto medio, a lo mejor, pues para que ya se quede el pleito, digamos, se solvente, te pago tanto y pues ya. Pero la verdad es que yo nunca pues nunca he visto cuál es el tema, el arreglo, eso, no, a nosotros simplemente llega el contribuyente o el demandante y dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada que ver con este juicio, me desisto, y nosotros requerimos la ratificación de ese desistimiento, justo para que no haya después que alguien a su nombre quiso promover algo que no, entonces que estemos seguros de que efectivamente quiere ya no seguir con el pleito, y entonces se le da carpetazo, ¿no? Entonces ese es el tratamiento. Un consejo también, digo, si son contribuyentes con ingresos, pues que no son sustanciales, que no son enormes, hay una instancia arbitral, es la PRODECON, ayuda y auxilia mucho a los contribuyentes, incluso cuando no tienen, les da mucha orientación en temas tributarios, incluso contribuyentes que empiezan a regularizarse o pasar un esquema de tributación pues sí, o sea, ya pasar a la formalidad, digamos, pues entonces les da como mucha asesoría, acompañamiento si tienen créditos fiscales. Es más, el mismo PRODECON puede ejercer la defensa jurídica en un juicio de contribuyentes hasta cierto monto de ingresos. Entonces, pues en esa parte uno como contribuyente, si tiene dudas o como dijiste, ¿no? Te llegó un requerimiento del SAT y pues ni conocimientos ni contables ni jurídicos, uno se espanta y dices, ¿a dónde acudo? Pues lo primero, yo ahí yo me acercaría, la sugerencia es que se acerquen con PRODECON para que encuentren este acompañamiento fiscal. Y hay en todos lados, en todos los estados de la República, hay sedes o delegaciones de la PRODECON. La PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces te acercas con ellos y ellos te pueden dar como, ¿no? Entonces, y bueno, retomando... Sí, pero a ver, aquí para que nos quede claro a todos los que no somos especialistas en este tema, pero que sí somos sujetos obligados, ¿no? Porque todos tenemos que pagar impuestos cuando ganamos dinero, ¿no? Entonces, el hecho, pues hay que tratar de tener en orden todas nuestras operaciones. Si compramos algo, pues a veces no vemos la utilidad de pedir factura, pero creo que es bueno tener una factura. Otra cosa es que se pueda deducir, ¿no? A lo mejor yo compro una pantalla plana
y en este momento pues lo utilizo pues para ver el fútbol, ¿no? Porque está en mi sala y está muy grande, pero en una de esas pues pongo una oficina, la tengo en la sala de juntas y no sé si se puede deducir o no, ya sería cuestión de platicarlo con un contador, esas cosas, pero siempre va a ser contra factura, ¿no? Contra un documento fiscal, porque si resulta que lo compré por ahí de segunda mano y a lo mejor no pedí nada, pues ya se complica, ¿no? Porque yo no puedo llegar al fisco y decirle, es que fíjate que esta me la saqué en una tanda y bueno, pues sí, y entonces ¿para qué la quieres deducir, no? Si te la sacaste en una rifa o en un lugar así. Pero vamos, partiendo de la buena fe, ¿no? Partiendo de la buena fe tanto de la Secretaría de Hacienda como del propio, en este caso, contribuyente, yo creo que hay que tener claro, ¿no? Hasta dónde se puede, hasta dónde no, porque por lo que nos platicamos hace rato, sí es más que obvio que si alguien quiere pues hacer algo indebido, ¿no? Como meter una factura falsa o algo, o simular una operación, pues es obvio que va a ser un castigo distinto, va a ser una sanción distinta a una persona que por ignorancia, por lo que sea, Ujú. se le pasó a declarar esto o no lo declaró bien o algo. Creo que ahí la autoridad pues actúa de manera distinta, porque mientras a uno le puede dar el beneficio de pues hacer una regularización, se pueden pagar multas, recargos, todo lo que marca Ujú. la ley, ¿no? Pero puede haber una posibilidad de esto. A mí me gustaría que antes de continuar con lo que nos estabas platicando, que es muy interesante, nos dijeras qué pasa en el caso de una empresa facturera, alguien que se dedica a simular, ¿no? Por ejemplo, Ujú. la empresa Patito, SADCB, no tiene operaciones, no tiene empleados, no tiene nada, pero como factura, ¿no? Factura Exactamente. servicios como si estuvieran, no sé, mandando cuadrillas de gente a pintar casas, a reparar calles, en fin. Yo creo que ahí es donde opera este criterio que me estás diciendo, ¿no? Gente que quiere simular algo y que para mí es mucho, muy delicado el trasfondo de eso, porque eso de fondo es lavado de dinero, ¿no? O sea, dinero que no puedes justificar de otra forma, justificas que a lo mejor te llegó un contrato X o no tienes contrato, pero que tienes, no sé, 20 servicios al mes cuando ni empleados tienes, ¿no? Sí, bueno, ahí el tema, o sea, como que hay que diferenciar un poquito, ¿no? ¿Cuál es Sí, el punto de de operaciones simuladas? Justamente las operaciones simuladas son un tanto cuanto distintas del tema de lavado de dinero, porque propiamente hay veces que en esta simulación de operaciones ni recursos ingresan, o sea, no entra, mm, simplemente se están expidiendo facturas hacia el por mayor. El impacto fiscal que esto tiene o la forma en la que se afecta, digamos, al fisco es porque, como te decía, o sea, hay una diferencia, ¿no? Gastos, ingresos. Y si tú tienes, sus ingresos son superiores a tus gastos, tienes que pagar la contribución por este tramo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los contribuyentes que reciben las facturas o las compran? Entonces lo que hacen es ir incrementando los gastos, los van subiendo para efectos de que la base o esa diferencia sobre la cual van a pagar el impuesto sea menor, la van reduciendo. Ajá. Entonces, sus gastos reales llegan hasta acá, pero comprando facturas hacen que sea así más o menos, ¿no? La diferencia, hacen menor la diferencia. sí, para pagar Entonces, menos impuestos. exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el contribuyente cuando recibe la factura sí está relacionada con su actividad. ¿Por qué? Porque el concepto va a decir, si el contribuyente se dedica, por ejemplo, a vender una barrotera, ¿no? Por decir, la que tú quieras, que vende, pues, N cantidad de productos y entre ellos a granel, ¿no? Por decir frijol, arroz y así, ¿no? Pues entonces vende esa cantidad de producto, entonces, pues dice, ¿sabes qué? Yo tuve ingresos por 1,000,000 de pesos. Sus gastos reales fueron por 500,000, por decir, pero ¿qué crees que meto una factura de otros 200 o 300 diciendo, ¿sabes qué? Yo compré una tonelada de frijol al patito feo de SADCB, yo le compré una tonelada de frijol en 200,000 pesos, pues entonces ya se reduce, ¿no? La diferencia. Entonces, las facturas para el contribuyente que deduce la factura sí están relacionadas con su actividad. Ahora, vámonos al caso de quienes expiden las facturas. ¿Qué es lo que hacen?
esa persona, empresa o persona física o moral que expide las facturas, expide facturas al por mayor y por lo que el cliente le pida, ¿no? Puede ser una factura por esto, una tonelada de arroz, una tonelada de frijol, pueden ser facturas por desarrollo de servicios de marketing, puede ser una factura por desarrollo de planos arquitectónicos, puede ser una factura por venta de materiales para la construcción, o sea, pueden ser, ¿por qué? Porque pues a eso se dedican, ¿no? Entonces, cuando el SAT ve que un contribuyente expide ese tipo de facturas, o expide al por mayor de un montón de actividades o servicios diferentes, instalación de redes de internet, por ejemplo, es cuando empieza el foco rojo y dice, bueno, a ver, vamos a ver este contribuyente qué es lo que me declara, ¿no? Y cómo sus facturas. El contribuyente, a ver, ¿qué declaró en el renglón de sueldos y salarios? No, pues no paga sueldos y salarios. Pues eso quiere decir que no tiene trabajadores entonces, exacto, ¿no? sí. A ver, entonces, ¿qué activos tiene? Porque en los activos hay un renglón en las declaraciones en donde uno declara si tiene vehículos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la depreciación de vehículos también genera un resultado positivo o ayuda a los contribuyentes y es de alguna manera deducible, ¿no? Entonces, no, pues que no tiene activos más que su activo es un escritorio, ¿no? Y pues una computadora. Ah, hijo, bueno, ¿qué bienes muebles tiene? ¿Qué infraestructura tiene? No, pues no tiene, el inmueble donde está es incluso rentado, ¿no? Y entonces empieza a encontrar que el contribuyente pues no tiene ni personal, no tiene infraestructura, no tiene activos, no tiene capacidad para realizar toda esta gama de servicios por los que está facturando. Y entonces ahí es donde dice, a ver, ya me llegó el foco rojo, y entonces empieza este procedimiento que se le llama, es el procedimiento regulado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que justo es para verificar la existencia de operaciones. En este procedimiento va y contacta al contribuyente a través del buzón tributario y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo detecté que no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura para prestar toda esta gama de servicios que yo ya advertí en tus facturas de este ejercicio fiscal, que son fumigación de ¿cómo se llama? Pues de alguna, no sé, de alguna parcela, ¿no? Sí. Que tú también, pues, que comercializas frijol, comercializas servicios de instalación de redes, y entonces, pues, necesito que me aclares cómo es que eres Superman y cómo es que logras hacer todo eso, pues, con qué activos, cómo, ¿no? Sí, entonces, ¿quién lo hace, no? Ajá, exacto, y entonces, por ahí me llegué a encontrar alguna vez, resolviendo alguna empresa X que expedía, ¿cómo se llama? Sus facturas decían que desarrollaba, fuselaje de aviones, ¿no? O sea, proyectos de fuselaje de aviones. Al mismo tiempo, también hacía el diseño de plataformas de perforación de hidrocarburos en el mar, ¿no? Además, realizaba proyectos también para desarrollo de obras ¿cómo se llama? De puentes y así, ¿no? Infraestructura de construcción de edificios, también prestaba servicios de difusión para influencers, por ejemplo, marketing y así. Y entonces, pues es una gama de servicios impresionante y decían, ¿y cómo le hiciste tú? Pues yo solito puedo, ¿no? Y entonces, pues, oye, nada le faltó decir que vendía pancita los domingos, ¿no? Ajá, exactamente, entonces dices, ¿cómo no? Y ahí el tema es demostrar, ¿no? Cómo estás haciendo tú tus operaciones y todo. La realidad es que quienes, o sea, sí son empresas de esta naturaleza, pues no hay manera o es muy difícil de verdad acreditar. Lo que luego se exhibe muy comúnmente, pues son, ¿cómo se llama? Que es la mayoría de los que incurren en este tipo de cosas, lo que según prestan son servicios, ¿no? Servicios de marketing, por ejemplo. El tema es un poquito más difícil de verificar el tema de los servicios, porque, por ejemplo, si fueran productos, y el ejemplo que te ponía de la barrotera, si la barrotera mete una factura simulando una operación en donde dice, adquirí una tonelada de frijol o una tonelada de arroz, pues de entrada, las empresas también no solo tienen la obligación de llevar, expedir o recibir las facturas o pedir las facturas, sino que también tienen obligación de llevar inventarios, controles de inventarios. Sí, claro. Y entonces ahí es donde se detecta, a ver, ¿realmente esa tonelada de frijol ingresó en tu patrimonio?
y entonces, o en tus bienes, y entonces ahí es donde no cuadra, pero en el tema de bienes es un poquito más fehaciente que en los servicios, porque los servicios son intangibles. Entonces, pues lo que luego hacen para tratar de acreditar que sí realizaron el servicio, pues es que te exhiben ahí como, no, pues es que mira, yo desarrollé un proyecto de esto, ¿no? Y te exhiben ahí como unas copias, unos documentos ahí que, no sé, se inventan, y con eso quieren acreditar, pero la realidad es que, pues para demostrar la veracidad de las operaciones, o sea, que realmente una operación sí se llevó a cabo, tienes que tener activos, personal, infraestructura, y si no, pues son operaciones muy, muy específicas. Ahí viene la contra, justamente. Contribuyentes que pudiera pensarse que realizan estos esquemas de simulación de operaciones, pero no, sí, sus operaciones son legítimas. Pensemos en alguien, por ejemplo, que sí estudió informática y que tiene que instalar redes, ¿no? Y entonces, o que tiene que diseñar un software, por ejemplo, para las tiendas, a veces las tiendas chiquitas ya se están modernizando y empiezan a implementar sistemas, una computadora pequeña, un lector de código de barras, y entonces pues empiezan con eso a controlar su inventario, ¿no? Y esos software que diseñan a estas personas, por ejemplo, hasta te dicen de empleados si ya tienen, tienen que llegar, checar, y te dicen cuánto le tienes que pagar, si llegó a tiempo, si se salió. O sea, entonces, quienes desarrollan este software o esto, pues son solitos, pueden ser ellos solos los que realizan esa actividad. Y entonces justamente es que ellos tengan que demostrar cómo es que realizaron este desarrollo, ¿no? Entonces, ahí sí puede ser. Otro, por ejemplo, un caso muy interesante fue de un tema de plata, comercialización de plata en granalla, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la plata en granalla, no? O sea, cuando haces el proceso de separación de la plata y extracción de la mina, pues se calienta obviamente para que pueda fundirse. Y si tú echas cualquier metal en agua fundido, pues entonces el metal se va a compactar y se hacen bolitas. Esas bolitas es la granalla, ¿no? Y entonces una persona se dedicaba pues a esto, y sus ingresos, si eran ingresos pues por sumas importantes, y entonces pues se le cuestionó cómo es que generas o tienes estos ingresos o emites facturas tanto. Pues si tú no declaras activos, no declaras personal, y entonces, ¿cómo le haces para facturar? Ah, pues mira, lo que yo hago es ir y comprar esta plata en granalla, de donde sale de la mina, y pues mis activos son mi camioneta, mi coche, que te dice esta basculita, que la báscula para pesar plata es casi molecular, es atómica, porque los pesos tienen que ser exactos, es muy precisa la báscula, y pues ya, y yo, o sea, yo soy el que me muevo, voy generando mis contactos y todo. Y está en su casa, ¿no? Además. Ajá, entonces, pues no requiero más que eso para poder realizar mi actividad. Entonces, justamente ahí es diferente, o sea, te digo, si hay manera de acreditar cuando un contribuyente realiza operaciones legítimas, que un contribuyente que tiene una gama de servicios o de actividades impresionantes. Entonces, pues ya hay de entrada, pues ya llevas, uno cuando lee este tipo de temas, pues sí, uno ya va como que, o sea, sí dices, va a ser complicado que te lo acrediten, y de verdad, cuando es así, pues yo no he visto al menos uno en el que sí te demuestre un esquema realizable de facturas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en este supuesto? Si el contribuyente, después de que el SAT llega y le dice, oye, yo advierto que estás expidiendo facturas de un buen de cantidades y por una serie de conceptos muy distintos, que no están relacionados con tus actividades que a mí me declaraste, entonces, pues necesito que me expliques cómo realizas tus operaciones y que me acredites con pruebas que efectivamente existen esas operaciones, ¿no? Si no acreditan, entonces el SAT emite una resolución. Para esto el SAT les da, hay plazos regulados para este tema, ¿no? De entrada, cuando el SAT detecta, te digo, se prende el foco rojo y el SAT detecta que el contribuyente puede estar en este supuesto, pues de entrada lo mete en una lista de contribuyentes que pueden, o sea, que es presumible que están realizando facturas, pues sin contar con los insumos. ¿Para qué? Para que los demás contribuyentes estén al pendiente de esta lista negra, digamos, y dejen de realizar operaciones a lo mejor, o puede ser para que al menos estén prevenidos de que ese contribuyente está siendo fiscalizado en esta parte de existencia de operaciones. El SAT le da 15 días a la persona, al contribuyente, para que exhiba y realice manifestaciones, exhiba pruebas para demostrar cómo es que lleva a cabo sus operaciones.
el contribuyente puede solicitar una prórroga de 5 días para efectos de ofrecer más pruebas o decir, ¿sabes qué? Pues no las tengo aquí a la mano o me faltan a llegarme de más pruebas, entonces le puede pedir prórroga del SAT. Una vez que vencen estos plazos de 15 días o más la prórroga de 5, el SAT tiene 50 días para hacer la valoración de las pruebas y manifestaciones que se hayan presentado y decidir si el contribuyente efectivamente logró demostrar o no la existencia de sus operaciones, o sea, cómo es que llevó a cabo la compra-venta de una tonelada o de arroz, una de plátano, una de frijol y así, ¿no? Entonces, ahí dependiendo el tipo de facturas que se expidieron, ¿no? Varía de caso a caso. Entonces, si el contribuyente desvirtúa, simplemente pues lo publican en otro listado trimestral en el que se dice, ¿sabes qué? Este contribuyente logró demostrarme su operación y ya, ¿no? Él no tiene problema. Si el contribuyente no desvirtúa, no logra demostrar la existencia de sus operaciones, va ahora a otro listado definitivo en el que incluso se publica en el diario oficial, en la página del SAT, y dicen, estos son los contribuyentes que están en la lista negra y estos emitieron facturas sin realizar las operaciones, o sea, son facturas que dicen un monto ahí, pero en realidad no se realizó la operación realmente. Sí, entonces entenderíamos que ya pasaron por todo el proceso. Ajá. Y no fue algo arbitrario, porque también muchas veces es lo que, pues a los que no sabemos de todo ese movimiento, pues sí nos causa pues cierta incertidumbre, ¿no? Decir, oye, es que, ¿qué tal si de repente el SAT viene y me quiere poner un cobro de más o esto, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que aquí sí hay un procedimiento, sí hay una certeza de que, pues si el fisco o el SAT dice, aquí hay algo raro, hay una oportunidad de aclarar, ¿no? Después hay un periodo, como dices, de revisión y se puede aclarar o no, pero ya cuando definitivamente dicen, estas empresas no cumplieron es porque ya pasó ese plazo y de plano ya no se pudo hacer nada, ¿verdad? Sí, exacto. No, las pruebas que exhibieron no logran demostrar la efectiva existencia de esas operaciones. Y entonces, si no hay si una factura no tiene detrás una operación real, entonces no la puedes deducir porque volvemos al mismo punto de origen. Para que un gasto sea deducible, el gasto tiene que ser estrictamente indispensable para la actividad del contribuyente. Luego, entonces, si haces un gasto, la factura ampara un gasto. Pero si ese gasto realmente no tiene una operación real y legítima detrás, entonces el gasto por lógica no puede considerarse estrictamente indispensable porque no estás pagando por algo, un servicio o un producto real que te esté beneficiando, te esté ayudando a generar la riqueza. Entonces, tiene una afectación, ahí hay dos afectaciones. Por principio de cuentas, para el contribuyente que emitió todas las facturas. ¿Por qué? Porque ese contribuyente va a estar en el listado del 69B y entonces lo que implica, eso es una afectación muy grave, porque eso implica que el contribuyente, todas sus operaciones van a considerarse inexistentes. Cualquier factura que haya emitido ese contribuyente se va a considerar nula e inexistente. Y eso le pega de rebote a los contribuyentes que compraron la factura o que recibieron facturas de ese contribuyente, porque en automático, si hicieron deducciones, o sea, incrementaron sus gastos para efectos de pagarle menos al fisco, en automático esos gastos que habían incrementado así van a volver a bajar y van a disminuir. ¿Por qué? Porque esas facturas no van a considerarse operaciones legítimas y gastos legítimos, o sea, no son gastos estrictamente indispensables. Ajá, entonces, aquí hay una situación, ¿no? Puede suceder, porque así lo prevé y yo considero que sí puede ser, que un contribuyente sí tenga operaciones legítimas, el que expide las facturas, o sea, sí realice sus actividades, por ejemplo, pues de agropecuarias, ¿no? Sí coseche arroz, frijol y tal, ¿no? Y entonces, pero además quiera pues ganarse un dinerito más y entonces empiece a expedir facturas por otros temas, ¿no? Por servicios dentales, por servicios de desarrollo del fuselaje de aviones, no sé, o sea, se me ocurre, ¿no? Marketing, por ejemplo. Puede ser que sí tenga capacidad operativa para unas cosas, pero para otras no. Pero el hecho de no lograr acreditar todas las operaciones que realizas, lo que va a pasar es que si llegas a estar en el listado del 69B, en el listado definitivo, implica que todas las facturas van a perder efectos fiscales, incluidas aquellas que sí tenían una operación atrás ilegítima, ¿no?
¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora, en contraposición, el contribuyente que emitió las facturas ya tuvo su oportunidad de defenderse. Ahora le va a tocar al contribuyente que recibió la factura, va a tener también su chance de defenderse. Y para eso el propio artículo 69, pues, prevé una oportunidad y les dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya una vez que esa persona esté en el listado del definitivo en el que no logró después del procedimiento concluir todo esto, bueno, cuando aparezcan en el listado, pues las personas que hayan recibido estas facturas tienen 30 días para ellos acudir ante el SAT, hacer una de dos cosas: o corriges tu situación fiscal presentando una declaración complementaria y diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo, o sea, reconociendo que yo le di efectos fiscales a unas facturas que no tenían respaldo, o pues tú te puedes acercar con el SAT y exhibirle pruebas para decirle, mira, no sé las demás facturas, no sé las demás operaciones, pero estas que yo realicé sí existen y sí existieron, mira, y aquí están mis pruebas, ¿no? Y así, como contribuyente, el que recibe las facturas se evita créditos fiscales. La otra es, pues si no hace nada el contribuyente, porque la realidad es que muchos no están al pendiente de estos listados del 69, lo que va a hacer el SAT es que va a ir con esos contribuyentes en donde, te digo, ya todo está muy controlado, ¿no? Si hay un contribuyente que está en el listado, que ya se advirtió que simuló operaciones, en ese momento al SAT le aparece así de, bueno, este contribuyente que está en el listado con quienes celebró operaciones, ¿no? Y le aparece todo el catálogo de contribuyentes. Bueno, pues entonces me voy a ir sobre estos contribuyentes que recibieron facturas de este otro, ¿no? Y entonces, pues ya es como empieza la fiscalización y le dice, mira, tú incrementaste tus gastos así, 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 entonces te digo que todas estas facturas que amparan estos gastos no las voy a tomar en cuenta, y entonces vuelve a bajar tus gastos, vuelve a incrementar el impuesto, y entonces me declaraste mal y me debes dinero de impuestos, ¿no? Y entonces empieza a emitir créditos fiscales. Esos créditos fiscales pueden ser impugnados también, o en el mismo trámite del procedimiento de visita domiciliaria, por decir algo, puede el mismo contribuyente ahí decirle, oye, ¿sabes qué? Pues yo sí realicé estas operaciones, ¿no? Él sí me proporcionó estos servicios, y tiene la oportunidad el contribuyente que recibió la factura de poderle demostrar al SAT que sí existieron esas operaciones, ¿no? Básicamente es como, este es un esquema, o a grosso modo explicado, de cuál es o sea, cómo funciona el procedimiento para revisar esto de operaciones inexistentes, y cuáles son los impactos que tiene o que puede tener en los contribuyentes, ya sea que los que emiten las facturas o los que reciben las facturas. Claro. Sí, mira, de hecho, pues yo sigo pensando que, mira, yo en lo particular llevo declarando al fisco pues ya muchísimos años, y te he de confesar que yo no conozco todos los detalles, ¿no? Siempre le pido a un contador que me haga las declaraciones, pero sí, creo que sí es importante acercarnos a alguien profesional, a alguien que sepa, en este caso tú que conoces pues mucho de esto a detalle, y que pues esto, vamos, también le perdamos el miedo, ¿no? Yo creo que en la medida que veamos y que digamos, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, me acerqué con una empresa, con un prestador de servicios, pues la factura quizá no estaba de acuerdo, ¿no? Pero ahí en esa parte, ¿tú qué recomiendas? No, pues obviamente, mira, tú decías hace ratito, y bien comentabas que lo ideal es que nosotros como contribuyentes pues estemos pidiendo facturas. Efectivamente, ya lo anunciabas, no todas las facturas, no todos los gastos son deducibles. ¿Por qué? Por lo que yo explicaba, el gasto, para que pueda hacer una deducción, tiene que ser estrictamente indispensable para la actividad, ¿no? Pero las facturas sirven para muchas otras cosas, ¿no? Las facturas respaldan compras que, por ejemplo, nosotros hicimos. Ponías el ejemplo de la pantalla plana, ¿no? Y entonces, si el día de mañana, una hipótesis, por decir, Dios no lo quiera, se meten a robar a una casa, ¿cómo acreditas tú legalmente la existencia de ese bien? Pues, o sea, si tienes la factura, pues mira, aquí está el documento, yo en su momento compré esa factura, más bien ese bien, esa televisión, y tienes cómo acreditarlo, porque incluso los tickets, pues ves que se van borrando, ¿no? Sí, entonces, sí. Otra situación, en la reunión pasada que tuvimos oportunidad explicaba yo el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Entonces ahí, lo que en el daño material yo les explicaba, es que son daños
cuantificables, son daños al patrimonio directo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, una hipótesis, ¿no? Hubo una descarga eléctrica en un domicilio, ¿no? Y esta descarga fue provocada por una irregularidad ahí de la comisión, ¿no? O de estas empresas del Estado que prestan ese servicio de desarrollo o, pues sí, el tendido de cableado eléctrico y tal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si se demuestra esa parte, uno tiene el derecho a recibir una indemnización, pero tú tienes que acreditar que tú tenías legalmente esos bienes en tu poder, los que fueron afectados con la descarga. ¿Cómo los vas a acreditar? Pues con las facturas. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo el hecho de tener facturas por todos o sea, pues pedir facturas, uno de lo que anda comprando o haciendo, sí puede tener un beneficio, pues para otros temas, ¿no? Porque si no se vuelve más complicado demostrar, pues la legal existencia y la legal tenencia de los insumos que uno tiene en su casa, y puede haber ahí después otras implicaciones, ¿no? Entonces, por eso siempre lo recomendable es que uno, pues sí compre, más bien, por sus operaciones que uno realiza, pues uno vaya pidiendo ahí las facturas, y sobre todo cuando se tratan de cuestiones que como personas físicas son deducibles, dígase gastos médicos, gastos mentales, el tema de colegiaturas, porque todo eso nos va a ayudar a nosotros como contribuyentes a disminuir nuestro resultado fiscal como personas físicas y a pagarle menos impuesto al SAT. Entonces, pues sí es importante que pues ahora sí que tengamos una cultura fiscal, vayamos modificando quizá estos hábitos que tenemos como contribuyentes, y hagamos, o tengamos en cada operación, pues nos hagamos el hábito de ir pidiendo facturas, ¿no? Entonces, sí, pues esa es obviamente mi sugerencia, y pues creo que para ir normalizando, regularizando nuestra situación, porque además pueden ser benéficas para otros temas, ¿no? Pues no sabes cuánto agradezco, de hecho se me fue el tiempo rapidísimo, se me fue el tiempo como agua, porque esto que puede ser un tema muy técnico, en la práctica nos afecta a todos, porque si vamos con alguien que pues quizá puede tener problemas fiscales, ya nos perjudicó porque nos dio una factura que después nos va a obligar a ir con la autoridad, en fin. Entonces eso nos obliga a buscar ciertos servicios que estén ya constituidos, que ya tengan cierta seriedad, en fin. Pues no sabes cuánto agradezco, mi estimado Raúl. Le recuerdo al público que platicamos con el licenciado Raúl Escobar Puente, candidato a magistrado de circuito en el estado de Morelos, circuito número 2. Y pues, ¿alguna otra cosa quieras comentar? Y tus redes sociales, por favor. Sí, pues bueno, yo creo que es en esta parte de poder compartir con ustedes, yo agradezco el espacio de entrada. Creo que para mí también es muy grato poder compartir parte de mi experiencia, poca o mucha, pues ahí está, que también de alguna manera puedan irme conociendo a través de cómo hemos ido trabajando ciertos casos, ciertos asuntos. Y pues bueno, si tuvieran alguna inquietud sobre algún tema particular, o que se profundizara o se hablara de algún otro tema, si está dentro de mi dominio de cultural, pues por supuesto, con todo gusto. Si no, también me gusta mucho investigar, me gusta mucho pues esta parte de cultivarme, y pues sí, también yo estoy en la mejor disposición, si los tiempos lo permiten, pues de investigar algunos otros temas, ¿no? De entrada, pues no tengo más que agradecerte la oportunidad que me das de compartir con tu auditorio, de expresar un poco de estas ideas, y de verdad, pues yo espero también que aquellos que nos regalen algunos minutos de su atención, pues vean en estas pláticas, en estas charlas, pues de alguna manera algo constructivo, ¿no? Que aprendamos. Yo, como lo he dicho en otras intervenciones que he tenido, la información es poder, y el hecho de que nosotros estemos informados, sepamos cómo funcionan ciertas cosas, pues de alguna manera nos orienta cuando tenemos ciertas situaciones, qué hacer, ¿no? Como lo que decía hace rato, el tema de que te llega el SAT, te llega una notificación al buzón tributario, y dices, ¿y ahora? No, pues, o sea, ya al menos, si de alguna manera tu auditorio, pues ya podría saber, pues que no estamos solos, ¿no? Hay la posibilidad de acercarse a Prodecon,
y pues ellos pueden de alguna manera dar esta asesoría fiscal y encaminarte. Si no te defienden, al menos te van a poder decir y orientar, oye, si es que le truqueaste aquí, le moviste mal a tu declaración y entonces por eso está saliendo este problema, bueno, lo vamos a arreglar así, ¿no? Entonces ellos te pueden dar como esta orientación y así, entonces, pues agradeciendo de antemano el favor de este espacio que están, tú aportas generando y pues a tu público, a todos los que nos pueden ver, pues el tiempo que nos regalan en estas charlas, insisto, espero que sean productivas y que a todos nos sirvan de algo, porque yo también aprendo cada vez que vamos platicando y sobre todo con las preguntas que tú me vas haciendo, pues también a mí me sirven para reflexionar, ¿no? Y ir aprendiendo un poquito más. Entonces, gracias y pues espero que pues se informen, ¿no? Nos informemos, como lo ha reiterado, de los perfiles, de quienes están contendiendo en este tema de elecciones. Entonces, pues para que lleguen las mejores propuestas, no con independencia del lugar en el que se encuentren, ¿no? Y pues es como la idea, ese es el mensaje que a mí me gustaría dar. Pues muchas gracias y bueno, te encuentran como Raúl Escobar Puente en las redes sociales, ¿verdad? Sí, así es, Raúl Escobar Puente, en Facebook, así me encuentran, en TikTok también y en otras redes, Raúl Escobar P. Entonces, pues ahí, pero esencialmente pues es el nombre y con eso me pueden encontrar. Sí, así es. Pues muchísimas gracias y no quiero cerrar la sesión sin también agradecerle a nuestro amigo, al doctor Julio César Palacios Escobar, pues haber hecho el contacto contigo porque pues él como siempre es una persona muy diligente que nos acerca perfiles muy interesantes para las entrevistas. También de aquí va un abrazo y un saludo para nuestro amigo Julio César Palacios Escobar. Y pues nada, esperemos que sigas todo esto muy bien. Recordando, tú estás para el circuito número 2 del estado de Morelos. ¿Qué color de planilla y qué número de candidato eres tú? Ah, sí, claro. En las elecciones yo contiendo por el distrito 2 del estado de Morelos y voy a aparecer en la planilla, en la boleta rosa. Me van a encontrar en la lista con el número 11 y les agradecería, si ustedes consideran que tengo un buen perfil, que me apoyaran pues aquí a los compañeros morelenses con su voto en todo el distrito 2, que son la mayor cantidad de los municipios de aquí. Próximamente pues me estaré acercando en la medida en que los tiempos lo permitan con ustedes. Y pues, pues insisto en mi petición, si ustedes me encuentran en la calle, si de alguna manera, pues nos vemos, regálenme unos minutos de su atención, pues para poder, comentarles, acercarme un poco a ustedes. También me gusta escuchar sus inquietudes, muchas personas en esta labor que he hecho de campaña y difusión, la verdad es que te cuentan sus experiencias, temas, de justicia o de injusticias que han padecido, y la verdad es que también generan conciencia en nosotros los juzgadores, de que realmente pues no es solo papel el que está en expedientes, ¿no? Sino que detrás de cada expediente hay personas que pues tienen un problema, ponen en las manos de cada juzgador su patrimonio, su libertad y a veces hasta su vida, ¿no? Entonces, pues es importante ser sensibles ante estas situaciones y pues bueno, yo agradezco también pues los minutos que me dedican a quienes me encuentran, entonces, pues muy agradecido también. Pues muchísimas gracias y esto fue una transmisión más para Radio Sufando. Agradecemos la audiencia a todos ustedes que nos escucharon en los 5 continentes, en más de 100 países en todo el mundo. Se despide de ustedes Pedro Tello, esperando escucharnos hasta la próxima semana y también esperamos que nuestro amigo Raúl Escobar Puente pues nos pueda regalar un poquito más de su experiencia y su sapiencia. Muchísimas gracias a todos y seguimos con ustedes en radiosufando.com y radiosufando.com.mx y sus 47 repetidas en todo el mundo. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.